Pensemos en una escena increíblemente común hoy en día, casi como una fotografía de nuestra época. Ajá, a ver. Digamos que es un martes cualquiera. Alguien de, no sé, 20 y tantos o 30 y pocos años está sentado frente a su computadora. O tal vez caminando por el campus universitario o terminando su último año. Exacto, o entrando a ese trabajo corporativo que, pues, tanto le costó conseguir. Y exteriormente, el panorama luce perfecto. Claro, la maquinaria funciona. Sí, o sea, se rinden los exámenes, se cumplen las entregas, se avanza en el escalafón, el currículum se infla. Pero, y aquí viene el tema, interiormente la historia es completamente distinta. Totalmente. Hay un eco, ¿no? Un eco, sí. Una sensación persistente, casi física, de vacío. Es como tener frente a los ojos un rompecabezas donde la caja promete una imagen completa y súper exitosa, Ujú. pero al armarlo, las piezas se sienten forzadas, o sea, simplemente ya no encajan. Es una disonancia tremenda y muy dolorosa, ¿eh? Porque el mundo exterior aplaude los logros, entrega diplomas y ofrece ascensos, pero el mundo interior experimenta una desconexión total. 100%. Lo fascinante, y a la vez lo trágico de esta etapa, es que quienes la atraviesan suelen ser individuos sumamente responsables. Son personas muy exigentes consigo mismas y muy orientadas al logro. Claro, y precisamente por esa autoexigencia, la sensación de que la estructura vital ya no sostiene el peso de los propios días, pues resulta profundamente desorientadora. Tal cual. Es un desgaste silencioso y rara vez se comparte, por miedo a parecer desagradecido ante los demás. Ese es exactamente el centro de nuestra inmersión de hoy. Vamos a analizar un material que pone el dedo en la llaga sobre esta crisis de los 20 y los 30. Un tema fundamental para quienes nos escuchen. Así es. Se trata de un texto clínico y formativo de Círculo de Honor, que se titula Cuando la vida deja de encajar, desatando los nudos existenciales con las preguntas correctas. Un título bastante revelador. Lo es, y hay que establecer una regla clara desde el minuto 1. El objetivo de este análisis no es ofrecer esa motivación superficial que satura las redes sociales hoy en día. Por favor, no. Aquí no hay frases vacías sobre dejarlo todo y mudarse a una playa, ni tampoco se promueve la idea de apretar los dientes y anestesiar el malestar. Totalmente de acuerdo en marcar esa línea. Yo estoy convencido de que ese enfoque de todo o nada suele ser muy destructivo. Sí, no ayuda en nada. El material que tenemos sobre la mesa plantea algo mucho más riguroso. Ofrece herramientas reales para el cuidado de la salud mental. La premisa clínica es que los momentos de vacío existencial no se resuelven con respuestas apresuradas o parches temporales. O sea, no basta con tomarse unas vacaciones y ya. Exacto. Estas crisis se transforman únicamente cuando se logra articular las preguntas correctas. Es un trabajo de disección psicológica, digamos. El texto identifica ciertos bloqueos o nudos vitales que paralizan a las personas y propone desarmarlos entendiendo la raíz del problema, no solo atacando el síntoma superficial. Bueno, para empezar a desarmar esos bloqueos, creo que debemos fijarnos en el primer síntoma visible, la primera señal de alarma en el panel de control. A ver, ¿cuál sería? Es un fenómeno que afecta muchísimo a jóvenes de alto rendimiento. Una pérdida repentina y casi total de empuje. Un cansancio inexplicable que no parece tener justificación física. Claro, el famoso agotamiento sin hacer esfuerzo físico. Sí, y si lo pensamos bien, es contradictorio. Hay gente increíblemente capaz, con una energía desbordante para otras cosas, que de pronto no puede ni levantarse de la cama para ir a la oficina. Es como si el sistema colapsara. Exacto. Me recuerda a lo que pasa con un teléfono inteligente de última generación. Se tiene el mejor procesador, muchísima memoria, pero de repente la batería pasa de 100 a 0 en 2 horas. Ajá, y uno piensa que se arruinó. Claro, la reacción inmediata es culpar al hardware, pensar se arruinó el aparato. O, en el caso humano, me estoy volviendo perezoso. Pero si uno revisa el sistema operativo, el problema no es el teléfono. No, para nada. Hay una aplicación invisible, abierta en segundo plano, que está consumiendo toda la energía disponible. Y esa aplicación es la falta de sentido. Esa imagen del consumo en segundo plano ilustra muy bien el mecanismo psicológico que describe el texto, pero hay que ir un paso más allá para entender por qué la mente hace esto. A ver,
Explícanos. No es un simple fallo del sistema, es una medida de protección. La persona intenta obligarse a rendir, se impone más disciplina, descarga aplicaciones de productividad, pero el cuerpo simplemente no responde. Te sabotea, básicamente. Exacto. El insight clínico de Círculo de Honor explica que la motivación humana sostenida no opera únicamente a base de disciplina rígida o hábitos atómicos. La motivación real depende de que las acciones ejecutadas mantengan una conexión profunda con lo que el individuo percibe como valioso. Tiene que haber un para qué. Tal cual, cuando el cerebro detecta que el esfuerzo diario no aporta valor a la identidad fundamental de la persona, corta el suministro de energía. No es una falta de capacidad biológica, y desde luego no es pereza. Es una pérdida radical de sentido. Entiendo por dónde va el análisis. Pero, aquí surge una duda lógica. Y estoy segura de que muchos la están pensando. Dime. Vivimos en una sociedad que glorifica la disciplina por encima de la motivación. Se nos dice constantemente que hay que hacer las cosas, se tenga ganas o no. La cultura del esfuerzo, sí. Entonces, si alguien siente este agotamiento, ¿no es la respuesta obvia simplemente obligarse a seguir adelante hasta que pase la mala racha? O sea, ¿acaso no es peligroso darle tanto peso a esto de la falta de sentido? Pues esa es la trampa de la hiperproductividad moderna. A ver, la disciplina es útil para superar la pereza momentánea, como cuando no se quiere ir al gimnasio un día lluvioso. Claro, ahí sí aplica. Pero obligarse a sostener una vida entera que carece de sentido es otra historia completamente distinta. El texto aclara que ese esfuerzo constante por ir en contra de la propia brújula interna genera un tipo de cansancio que es profundo y crónico. No se quita con dormir el fin de semana. Exactamente. No es una fatiga muscular que se solucione durmiendo 8 horas. El ser humano tiene una capacidad asombrosa para soportar cargas inmensas y atravesar penurias extremas. Pero solo bajo una condición. Saber para qué lo está haciendo. Eso es. Si ese propósito central desaparece, la estructura colapsa. Levantar un lápiz, responder un correo de trabajo o asistir a una clase de posgrado se vuelve una tarea titánica, porque cada pequeña acción requiere un esfuerzo consciente enorme para vencer la resistencia del propio cerebro. ¡Wow! Es como conducir un automóvil con el freno de mano puesto. El motor ruge, se gasta muchísimo combustible, pero el avance es mínimo y el desgaste interno es brutal. Una analogía perfecta. Y para diagnosticar si alguien está en esta situación, la fuente propone unas preguntas que funcionan como un escáner. Por ejemplo, ¿en qué momento preciso lo que se hace todos los días dejó de tener significado? Esa es muy buena. Otra sería, ¿el avance actual se da por convicción o empujado por la simple inercia? Y la que me parece más reveladora de todas. A ver, ¿qué porcentaje del esfuerzo diario tiene una dirección genuina? ¿Y qué porcentaje es pura resistencia mental? Esas preguntas son fundamentales porque cambian el enfoque por completo. No buscan que se abandone la carrera o el trabajo impulsivamente, no, sino que visibilizan desde dónde está operando la persona. Claro, diagnostican la raíz. Ahora, si aceptamos que el problema no es la falta de capacidad de esfuerzo, sino la falta de sentido, chocamos contra una pared lógica muy interesante. ¿Cuál pared? Pues, ¿por qué este vacío monumental suele aparecer justo en los momentos de mayor éxito aparente? Justo cuando se logra la graduación, el ascenso o el reconocimiento. Es verdad. Esa contradicción es el núcleo de la crisis en los jóvenes adultos. Existe una presión social gigantesca por mostrar gratitud frente a los logros. Una presión enorme. Cuando alguien obtiene un buen puesto corporativo o está a punto de recibir el diploma por el que sacrificó sus últimos 5 años y de repente siente que por dentro hay un desierto absoluto. La reacción automática y visceral es la culpa. Exacto. El diálogo interno es un tribunal muy duro. Uno piensa, hay salud, hay un sueldo, la familia apoya, no falta la comida, o sea, no hay derecho a sentirse así de mal, es un problema de actitud. ¿Cómo se puede reconciliar esa vitrina externa perfecta con un interior que se cae a pedazos? La reconciliación empieza por entender la anatomía de ese vacío. Y aquí la perspectiva de Círculo de Honor es bastante compasiva, pero a la vez muy firme. ¿En qué sentido? El error común es pensar que el vacío existencial equivale a estar deprimido en un sofá sin hacer nada. Clínicamente, muchas personas en esta etapa son individuos hiperactivos. Tienen agendas llenas. No paran un segundo. Exacto.
El vacío no es la ausencia de actividad, es la ausencia de conexión con el valor personal. Se pueden tachar 50 tareas en una lista, pero si ninguna de esas tareas refleja la identidad o los valores éticos de quien las ejecuta, el cerebro registra esa actividad como puro ruido. ¡Qué fuerte! La vida se vuelve una máquina funcional. Funciona maravillosamente bien, cumple su propósito de supervivencia económica y estatus, pero a nivel humano no significa absolutamente nada. Funcional pero no significativa. Es una distinción letal. Pero, pongamos un poco de fricción aquí. ¿Me parece bien? Las generaciones anteriores trabajaban estrictamente por supervivencia. Se iba a la fábrica, se traía el pan a la mesa y fin de la historia. Nadie hablaba de vacíos existenciales. Claro, el contexto era otro. Entonces, ¿no le estamos pidiendo demasiado al ámbito laboral o académico al exigir que además de darnos funcionalidad y dinero, nos dé un sentido de identidad profundo? ¿No es eso una receta para la frustración permanente? Es una objeción válida y muy común, de hecho. Es cierto que las necesidades de supervivencia dictaban las reglas en el pasado, pero la psicología humana es jerárquica. Como la pirámide de Maslow, digamos. Exactamente. Una vez que las necesidades básicas de techo y comida están cubiertas, el psiquismo humano demanda inevitablemente autoactualización y coherencia. No es un capricho generacional, es una evolución de las necesidades psicológicas. Tiene sentido. Cuando la vida es meramente funcional y el individuo se da cuenta de que podría pasar los próximos 40 años operando como un engranaje sin alma, se enciende una alarma. Y esa alarma suele tomar la forma de lo que el texto llama la duda vocacional. Una duda que aterra. Cuestionar el camino elegido da un miedo paralizante, porque amenaza absolutamente todo el andamiaje que se ha construido. Sí, todo el castillo de naipes. Son años de esfuerzo, préstamos estudiantiles, la imagen que los padres tienen de uno, las expectativas de los amigos. Todo parece estar en juego. Efectivamente, el miedo es proporcional a lo invertido. Pero el material aporta un giro de perspectiva crucial. En esta etapa de la vida, esa duda vocacional que irrumpe con tanta violencia no es una simple confusión o un error en la toma de decisiones pasadas. Entonces, ¿qué es? Es un despertar genuino. Representa el instante preciso en el que la conciencia deja de repetir los patrones heredados, deja de seguir el guión que otros escribieron y se enfrenta, quizás por primera vez, a la posibilidad de elegir de forma auténtica. ¡Wow! Un despertar. Sí. Como no hay costumbre de operar desde ese nivel de libertad y responsabilidad, la sensación inmediata es de una desorientación total. Se siente como un fallo, pero en realidad es el sistema despertando. O sea, se percibe como perder el equilibrio, cuando en realidad podría ser la primera vez que se intenta caminar sin las muletas de la aprobación externa. Qué buena forma de ponerlo. Para navegar este despertar, las reflexiones que propone la fuente son bastante agudas. Por ejemplo, dice, si las circunstancias actuales se mantuvieran idénticas por los próximos 5 años, Ajá. ¿habría una sensación de paz o se acumularía una deuda imperdonable con uno mismo? Y esta otra, que me parece que elimina todo el ruido de fondo. Si no hubiera que cumplir con absolutamente ninguna expectativa familiar, social o económica, ¿se elegiría seguir caminando por este mismo sendero? Son reflexiones diseñadas para romper el aislamiento del síntoma y forzar una mirada honesta, ¿no? Ahora bien, siguiendo el curso lógico de esta psicología, una vez que alguien reconoce que su duda es un despertar y no una anomalía, el siguiente paso debería ser la acción. Lo natural sería ajustar el rumbo. Exacto. Pero es justo aquí donde la inmensa mayoría choca contra un muro invisible. El entendimiento intelectual rara vez se traduce inmediatamente en un cambio de conducta. Y ahí es donde entra en juego la parálisis del análisis y el arte del autoengaño. Esto es un fenómeno observable a diario. La capacidad humana para construir discursos racionales, impetables, con el único fin de justificar la inacción, es asombrosa. Somos expertos en justificarnos. Totalmente. Se crea un blindaje intelectual con frases que suenan extremadamente maduras. Cosas como, la situación macroeconómica no está para tomar riesgos. O voy a esperar un par de años hasta consolidar mis ahorros. Esa es clásica. O la justificación por excelencia. Quizás solo es una fase. Después de todo, nadie disfruta realmente de su trabajo. Leyendo esta parte del texto, a mí me surge una pregunta inevitable. ¿Cuál?
¿Acaso se está buscando una certeza absoluta, una póliza de seguro firmada por el universo antes de dar un paso, sabiendo perfectamente que tal garantía no existe en el mundo real? La búsqueda de certeza es la coartada perfecta del miedo. Y el análisis clínico de este punto es implacable. En estos escenarios de crisis de los 20 o 30, lo que falta casi nunca es claridad. No es claridad. No, el cuerpo ya habló a través de la fatiga profunda, la mente ya habló a través de la duda persistente y el vacío. La información está ahí. Lo que realmente falta es el valor para tomar la decisión. Ay, qué duro suena eso. Es duro, pero real. Y aquí es donde la mente, en un intento de proteger al individuo de la angustia, produce estos argumentos lógicos. Evita a toda costa el peso de elegir, porque elegir conlleva una pérdida inevitable. Tomar un camino significa renunciar a todos los demás posibles. Claro, si eliges A, matas a B y a C. Exacto. Pero más importante aún, elegir desde la autenticidad implica asumir una responsabilidad absoluta sobre la propia existencia. Es decir, si uno se queda en la carrera que le impusieron o en el trabajo que la sociedad aplaude y la vida resulta miserable, hay un chivo expiatorio maravilloso. La culpa es de otro. Exacto. La culpa es del sistema, de los padres, del mercado laboral. Se es una víctima respetable. Pero si se patea el tablero, se elige un camino propio y se fracasa, la responsabilidad recae sobre un solo par de hombros. El terror no es al fracaso, es a la autoría de ese fracaso. Esa es la disección exacta de la parálisis exacta. El autoengaño protege al individuo de la responsabilidad total. Para desarmar esta evasión, Círculo de Honor plantea preguntas que cortan de raíz la especulación intelectual. A ver, danos un ejemplo. Pregunta, por ejemplo, ¿qué costo real y tangible se está pagando hoy por negarse a decidir? Porque la inacción es, de hecho, una decisión con consecuencias severas en la salud mental. No decidir ya es decidir. Tal cual. Otra pregunta clave, ¿se está esperando sentir verdadera seguridad para moverse? ¿O simplemente se está evitando el dolor natural que acompaña a cualquier transición? Uf. Y la frase que resume ese bloqueo es contundente. El verdadero interrogante no es descubrir qué se debería hacer, sino identificar qué se está evitando hacer. Esa última distinción es un golpe a la mandíbula de la procrastinación existencial, de verdad. Nos obliga a mirar aquello de lo que estamos huyendo, lo cual nos empuja hacia el clímax de todo este análisis. El gran cómo. Así es. Ya se han desmontado las excusas, se entiende que el cansancio es producto de la falta de sentido, se acepta la duda como un despertar y se reconoce el autoengaño. La pregunta ineludible que queda flotando en el aire es el cómo. O sea, ¿cómo se sale de este bucle paralizante sin tomar decisiones impulsivas, sin quemar los puentes construidos y sin destruir la estabilidad básica? ¿Cuál es el marco mental adecuado para volver a avanzar sin caer en los mismos errores? Esa es la encrucijada donde casi todos los procesos de terapia o reflexión se estancan. La ansiedad que genera querer resolver el futuro completo desde un presente lleno de dudas es abrumadora. Se intenta usar la misma lógica que creó el problema para intentar salir de él. ¿Y eso no funciona? Para nada. Desde un punto de vista psicológico está destinado al fracaso. Es que la pregunta estándar que surge en medio de esta crisis, la que formulan los familiares, los amigos y uno mismo frente al espejo, es una trampa mortal. La de ¿qué quiero hacer con mi vida? Esa es la trampa perfecta. Es una pregunta monumental. Exige visualizar el final del camino, la jubilación casi, antes de atreverse a dar el siguiente paso. Intentar responder eso estando en un estado de vacío es como, no sé, como intentar predecir el clima exacto que hará el 14 de marzo dentro de 5 años. Imposible. Totalmente. Se gastan recursos inmensos intentando adivinar un futuro incontrolable, en lugar de simplemente asomarse por la ventana hoy para ver si está lloviendo y si hace falta un paraguas. Es un problema de escala temporal. Esa comparación del pronóstico del clima captura perfectamente la falacia de la planificación a largo plazo en tiempos de crisis. Círculo de Honor propone aquí lo que ellos denominan el giro clave. A ver. Para escapar de la parálisis, es imperativo abandonar la lógica centrada en el resultado. La pregunta, ¿qué quiero lograr al final?, requiere certezas que en ese momento no existen. En su lugar, el texto sugiere adoptar una lógica centrada en la respuesta. Es decir, cambiar la pregunta. Exacto. El interrogante pasa a ser, ¿a qué voy a responder hoy? Es un cambio de un modelo predictivo a un modelo responsivo.
La teoría suena liberadora, sin duda, pero en la práctica, digamos, si alguien está atrapado en un cubículo haciendo hojas de cálculo que detesta, ¿qué significa exactamente operar desde una lógica de respuesta? Significa prestar atención a los datos que el entorno y el propio cuerpo están arrojando en el presente. El texto elabora un insight muy profundo aquí. Ujú. Advierte que el sentido de la vida, ese propósito que tanto se busca, rara vez desciende como una revelación mística repentina donde todas las piezas del universo encajan perfectamente. Sí, eso es de película. Es una fantasía de Hollywood, claro. En la realidad clínica, el sentido casi siempre comienza manifestándose como una incomodidad persistente. Una fricción, una indignación ante algo que parece injusto, o una curiosidad que no desaparece. ¡Wow! ¡Qué interesante! El sentido como incomodidad. Así es, operar bajo la lógica de la respuesta implica reconocer qué situaciones cotidianas están interpelando al individuo hoy, qué cosas le importan lo suficiente como para generar una reacción y qué dinámicas, por razones éticas o de salud, ya no se pueden seguir tolerando. Claro, poner límites también es responder. Exacto. No se requiere conocer el destino final del viaje, solo se necesita identificar a qué estímulos se va a empezar a responder con honestidad. Es retirar el peso aplastante de tener que ser el guionista de la película completa de la vida, ¿no? Y en su lugar, concentrarse únicamente en cómo interpretar la escena que se está rodando en este momento. Dejar de planear el imperio y empezar a poner el siguiente ladrillo con intención. Una metáfora excelente. Las preguntas que el material sugiere para afianzar esta postura son herramientas de acción inmediata. Por ejemplo, ¿qué situación específica en la vida actual está exigiendo una respuesta que se ha estado evadiendo con excusas? Esa va directo al grano. Y esta otra, ¿qué paso minúsculo, por pequeño que sea, se podría dar hoy? Un paso que no pretende resolver la crisis existencial entera, pero que marca una dirección coherente con los valores de la persona. Ese concepto de coherencia es la clave de todo. No se trata de encontrar la vocación definitiva mediante un test de personalidad, ni de dar un salto al vacío sin red de seguridad. Nada de renunciar mañana sin un peso en el bolsillo. No, eso sería irresponsable. Se trata de construir coherencia paso a paso. Cuando las pequeñas acciones diarias vuelven a alinearse con los valores internos, la energía biológica y psicológica que antes estaba secuestrada por el vacío empieza a retornar. Es el verdadero significado del cuidado preventivo en la salud mental. Sintetizando toda esta exploración, las herramientas clínicas que deja este texto son de una utilidad inmensa para quien se sienta atrapado en esa crisis del joven adulto. Totalmente. Primero, se desmitifica la pereza. Ese cansancio brutal no es falta de voluntad, es el cerebro cortando la energía ante la falta de sentido. Segundo, se resignifica el miedo. La duda vocacional que amenaza la estabilidad no es un fallo, sino un despertar biológico y psicológico necesario para tomar las riendas. Un resumen perfecto. Y tercero, se ofrece un método de escape. El vacío existencial no se soluciona acumulando más logros por inercia, ni construyendo justificaciones intelectuales para no moverse, sino asumiendo la responsabilidad del propio camino. Así es. Se logra cambiando la inmanejable pregunta de ¿qué quiero hacer con toda mi vida? Por el enfoque práctico de ¿a qué realidad inmediata voy a responder el día de hoy? Es, en el fondo, una invitación radical a ejercer la honestidad intelectual con uno mismo. Y, para cerrar el análisis de este material, resulta vital recordar la conclusión literal que ofrece el Círculo de Honor. Sirve como un recordatorio para reducir la ansiedad. ¿Qué dice exactamente? El texto afirma: no todo vacío necesita llenarse inmediatamente. No toda duda necesita resolverse hoy. No toda incomodidad es un error. Porque cuando la pregunta cambia, la forma de vivir también empieza a cambiar. La forma de vivir empieza a cambiar. Volviendo a esa imagen inicial del rompecabezas donde las piezas ya no entran a pesar de que el dibujo de la caja promete la perfección, queda un último pensamiento para seguir masticando mucho después de hoy. A ver, compártelo. Un ángulo que lleva todo lo que hemos discutido un paso más allá de la psicología tradicional. ¿Qué pasaría si esa sensación asfixiante de estar totalmente perdido, de no saber a dónde ir, que tanto paraliza en la juventud, no fuera en absoluto una crisis de confusión?
¿Qué tal si es, de hecho, el nivel más alto de lucidez y claridad mental que se ha alcanzado hasta este momento? Un instante brillante, casi eléctrico, donde la mente, por fin, tiene la valentía de reconocer que el mapa heredado que le entregaron ya no coincide en absoluto con el territorio que realmente necesita explorar. Qué locura de perspectiva. Es ahí donde verdaderamente comienza el viaje. Queda esa reflexión sobre la mesa para seguir cuestionando y buscando coherencia. Y nos escuchamos en la próxima inmersión.